En primera instancia, vamos a plasmar o vamos a conocer lo que son las fechas de las evaluaciones y los porcentajes de las mismas. Si se fijan, por cada periodo vamos a tener 2 laboratorios y una evaluación parcial. ¿Cómo se hace por lo general? Coloco lo que es el apartado de las evaluaciones al principio, porque si se dan cuenta, como se los he mencionado casi siempre en las clases presenciales, una de las formas en las cuales yo me puedo acordar realmente lo que voy a hacer en cierto momento es teniendo esos valores anotados en algún momento. En aquellas ocasiones nosotros lo hacíamos dentro de nuestro cuaderno y ahora nos va a quedar dentro de lo que es documento que les voy a compartir después. Fíjense, no les compartí el documento antes de, como se los mencioné en algún momento por ahí, porque realmente necesito, porque no va a ser igual que en el ciclo anterior en la cual nosotros subíamos el material las primeras 2 horas, por decirles algo, de la clase de la semana y las siguientes abordábamos ese material. Ahora no. Por cada una de las sesiones que tengamos, vamos a reunirnos y vamos a colocar ese material después de la videoconferencia para que no quede material fuera de lo que nosotros vimos realmente en clase. Porque si se fijan, así lo hacíamos cuando nosotros llegábamos al aula, avanzábamos hasta cierta cantidad de material y en la siguiente ya lo abordábamos, pero porque era presencial. Entonces vamos a tratar de hacer un símil de esa forma. Si se fijan acá, en principio tenemos el laboratorio corto número 1 con el 25% para el miércoles 10 de febrero. Es decir, vamos a tener 2 semanas de clase y luego vamos con esto. Posiblemente dentro de lo que es evaluación corta, nosotros lo que vamos a realmente desarrollar o a evaluar posiblemente van a ser las propiedades que veamos durante estas 2 semanas, que entre ellas van a estar las que me mencionaban por acá, que la densidad, el volumen específico, también el peso específico, peso aparente, viscosidad. Vamos a ver hasta dónde avanzamos, porque fíjense que en ese apartado de la viscosidad tiene algunos ejercicios de análisis que tienen que ver con velocidades angulares o algo otros tipos de análisis dentro de ellos, porque lo que evitan es la fricción realmente. Dependiendo de qué temática estemos, así nos vamos a ir deteniendo un poquito más. Para el 24 nosotros ya tendríamos que haber pasado o bien de las propiedades o quizás ya estar llegando a lo que sería el apartado que tiene que ver con lo que es la parte de estática o la parte de presión. Si se fijan, el sílabus este día se lo volví a subir a la plataforma porque de hecho en el sílabus inicial no les había colocado lo que eran las 2 sesiones a la semana, sino que solamente se especificaba una. Entonces ahora sí ya están especificadas las 2, que era la única variante que les cambió. Respecto a la bibliografía, si ustedes se dan cuenta, al final de ese sílabus aparece que les puse 3 libros. Uno es Mecánica de los Fluidos de Robert Mott, les puse también Mecánica de los Fluidos de Streeter y Mecánica de los Fluidos de lo que era Sengel. No está incluido ahí, pues creo que no lo metí. Ustedes me van a corroborar después el libro de Mecánica de los Fluidos de Shawn, porque la serie Shawn tiene varios que son buenos para poder estudiar también. Shawn utiliza menos teoría y más ejercicios para hacerlo, pero si se fijan, quizás la parte teórica la voy a agarrar de Mott y la parte de ejercicios pueden agarrar parte de ese libro de Shawn o de los otros. Algunos tienen un poco más complejo lo que es el apartado para desarrollar cada una de las temáticas, ¿ya? Luego de eso, porque hice lo del cambio y que pueden revisar ahí lo de la bibliografía, que de hecho si se fijan, ahí están los links para descargar los libros incluso. Eso les va a facilitar el trabajo para ir revisando conforme vayamos avanzando en las temáticas. Para el 10 de marzo tendríamos el primer evaluación parcial, luego laboratorio corto 3. Marzo, mediados de abril, tendríamos el cuarto laboratorio y si se fijan, ese 14 de abril creo que venimos después de lo que es la Semana Santa. 28 de abril terminamos con la evaluación parcial para el laboratorio 5, ya por el 12 de mayo
posiblemente vamos a estar en el apartado de lo que es dinámica, ya vamos a haber pasado por todo lo de estática. Y vean, en estática nosotros vamos a ver presiones que tienen que ver con medidores, tienen que ver con recipientes que almacenan esas presiones en ciertos estados en los cuales el fluido pudiera moverse, genera presión, pero los cuerpos que lo van a soportar tienen que tener un diseño tal que pueda resistir las presiones que van a transmitir estos fluidos. Porque si se vean, si nos damos cuenta, nosotros hablemos de un tanque cualquiera. ¿Qué sucede con el tanque? Dependiendo del volumen, la altura que tenga el tanque, así va a ser la presión que vamos a tener en el fondo del mismo. Entonces, si se fijan, el diseño de ese dispositivo tiene que ser tal que lo pueda soportar. Lo mismo que sucede con las represas, lo mismo que pudiera suceder con lo que es un muro de contención. ¿Ya? Hay diferentes elementos que nosotros vamos a considerar a partir de la parte de la estática. Si vamos a estar ya en dinámica y vamos a ver algunas cosas como el fluido está en movimiento, vamos a ver que esas presiones se transmiten y se transmiten en diferentes puntos, pero también ahí van a haber pérdidas y esas pérdidas van a darse por cada una de las secciones y de los dispositivos que van a estar dentro de los elementos que vayamos a considerar, tomando en cuenta que vamos a hablar de sistemas en serie, sistemas en paralelo y algunos que tienen que ver con no solamente con, por decirles algo, agua de consumo de los hogares, sino que tenemos que ver aquella que va a salir de lo que vamos a hablar de eso conforme vayamos viendo la importancia de algunas aplicaciones. Por el laboratorio corto número 6, seguramente vamos a estar con lo que son pérdidas y sistemas en serie de clase 1. Para el parcial, vamos a ver las clasificaciones porque hay tipo 2, tipo 3, A, B y C, dependiendo cuáles sean todos los elementos que condicionan el análisis de esos sistemas. Ahora bien, luego de conocer un poco de lo que sería el apartado de las fechas de evaluación, que si se vean 9 de junio terminamos nosotros ya con esto y estamos tranquilos, pasemos a ver cómo es que va el programa. Realmente, al principio, en esta clase vamos a ver lo que es la definición de fluido y de mecánica de fluidos. Vamos a ver las clasificaciones que tienen, la importancia de la mecánica de los fluidos en ingeniería, sistemas de unidades, que está el sistema técnico y el sistema internacional. Fíjense bien, si ustedes se recuerdan de la materia de física, de mecánica de los sólidos, se van a acordar que siempre se hablaba del sistema internacional y del sistema británico o americano. Pero el sistema técnico no sé si lo habían escuchado ustedes antes. Este, Tienen la ventaja, por lo menos ahorita, que pudieran investigar. Quiero que alguno de ustedes me diga que sabe algo, si sabe algo de ese sistema técnico. Y si sabe algo, ¿qué sabe de ese sistema técnico? Acuérdense que pueden comunicarse a través del chat. No creo que quizás no hay conocimiento de ello. Fíjense, lo que tendrían que aprovechar ustedes en esta instancia, porque estamos de manera síncrona y aparte de eso, tienen a disposición el Internet de algo que puedan tener dudas, utilizar esas herramientas. Me dice por acá Luis que toma el metro o el centímetro como unidad de longitud. Ajá, ¿qué más, Felipe? ¿Qué más investigó por ahí? Me dice por acá, segundo como la unidad de tiempo. Así es. ¿Y qué pasa con la unidad intermedia? Porque también nosotros tenemos el sistema MKS o el sistema internacional.
Ujú. Por ahí ya me dijo algo. Mire, el kilopondio como unidad de fuerza. Esa es la característica principal que se diferencia. Y fíjense por qué es necesario conocer realmente ese sistema técnico. Si realmente cuando nosotros veamos cómo se trabaja en la mecánica de los fluidos, vamos a ver que no es tan parecido a la física. ¿Por qué? Porque vamos a tener diferentes tablas que nos van a servir para analizar dependiendo quién haya sido el productor, por decirles, de un ducto, de una bomba o de alguna otra máquina que vayamos a utilizar como un motor también. Así son las unidades que muchas veces ha utilizado y ese sistema es en el que muchas veces viene y nos toca que hacer transformaciones de un sistema a otro. Porque déjenme contarles que por la variedad de dispositivos y elementos que se van a tomar en consideración en esta materia, vamos a utilizar de la misma forma algunas tablitas para extraer la información. Y cuando nosotros hagamos estos procedimientos, vamos a dejar evidencia de cómo lo hemos hecho, ¿ya? Porque si no, nos vamos a perder. Hay algunas gráficas incluso que se utilizan por ahí. Vamos a ver. Pasamos a lo que es el sistema internacional, que es el que nosotros sabemos. Así se fijan, en el sistema técnico vamos a tener unidades que van a ser el metro, el kilopondio y el segundo. En el sistema internacional nosotros tenemos el metro, el kilogramo y el segundo. Se parecen un poco, pero ese kilopondio es nuevo porque como es una unidad de fuerza, que son libra fuerza o kilogramo fuerza, que si se recuerdan, puede que en alguna ocasión en física hayan visto que algún autor de un libro utilizaba esas unidades, pero porque está ocupando el sistema técnico. Luego pasaríamos a ver lo que son las propiedades de los fluidos. Y entre ellos vamos a ver lo que es la densidad, peso específico, volumen específico, peso específico, viscosidad. Perdón, aquí hay dos que están repetidos. Bueno, después lo voy a modificar por acá. En viscosidad, tensión, esta no es superior, es superficial. De hecho, es bastante importante para nosotros. Superficial. Esto no sé por qué está acá. Permítanme. Bien, voy a abordar cada uno de estos elementos paso a paso. Si se recuerdan las densidades de física, la vemos que no es nada más que la relación de dos unidades que son básicas. Como dijimos, los sistemas solamente tienen tres: lo que es masa y lo que es tiempo. De cualquiera de la unión de estas unidades que nosotros tenemos, pues una nueva unidad o una que ya no es simple. En este caso, la densidad es la relación, si nos recordábamos, de lo que era kilogramos sobre metro cúbico. Recuerden ustedes si era así, porque entonces estábamos hablando de masa sobre volumen y esa la vamos a seguir utilizando, porque a partir de ella se forman otras unidades. Una que aparece acá, peso específico. El peso específico es otra relación que habla de la densidad respecto de lo que es la cantidad de un tipo de fluido que podemos utilizar nosotros. Es el volumen específico, que es otra característica importante que más que todo tiene mayor utilidad con lo que es los gases. Todos van a tener un volumen específico, pero los gases, como si ustedes se recuerdan, si nosotros le cambiamos la temperatura, nos va a dar mayor presión sobre las superficies que lo contengan o los depósitos que lo contengan, que para este caso, si se fijan,
Es una manera de potenciar, ¿ya? Mas, sin embargo, nosotros con los líquidos no podemos hacer eso. Luego vamos a ver lo que es la viscosidad. Con la viscosidad nosotros pues la vamos a utilizar. No sé cuántos de ustedes poseen vehículo o han tenido contacto con un vehículo que me puedan decir cada cuánto recomiendan hacer el cambio de aceite según tiempo o según los kilómetros que se recorren. Me dice por acá que son 3.000 kilómetros, ¿verdad? Y en función de tiempo, ¿para cuánto lo dejan? Un mes. Fíjese que por lo general, digamos que los 3.000 kilómetros pudieran estar bien, pero en el tiempo les ponen más, les ponen por lo general unos 3 meses. Ajá, 3.000 kilómetros o 4 meses, dicen por ahí. Ahora bien, ¿por qué creen ustedes? Ajá, me dice por acá alguien más que tiene que ver del uso. Si se fijan, si es un vehículo que se va a ocupar mucho, pues seguramente si va a transportar demasiado peso, ese, ese mes que dijo allá Gerson, puede ser que él sea el más óptimo. Pero dependiendo de ese uso, nosotros lo que hacemos es que la gente dice, se quema el aceite más rápido, ¿ya? Y hay cierto uso el cual no lo va a hacer que pierda esa propiedad de la viscosidad. Ahora bien, ¿para qué nos sirve la propiedad de la viscosidad dentro de los vehículos? Para que todos nos vayamos haciendo una idea de cuál es el uso de esa viscosidad dentro de lo que es ese aceite de los vehículos. Porque después lo vamos a ver aplicado a otras máquinas. Vamos a ver. Ajá, muchachos. Gabriela, ¿tiene una idea? Para que haya una mejor movilidad de los elementos. Dice Gabrielita que estoy teniendo un problema con el audio, que lo voy a tener que ver cómo lo modifico más adelante. Brenda, lo mismo, fíjense que, como les decía al principio, estoy teniendo problemas. Después voy a ver cómo le puedo hacer por ahí. Así que para esta sesión tratemos de utilizar mejor lo que es la parte del chat para poder participar, porque sí, desgraciadamente yo soy quien no les he estado pudiendo escuchar ahorita. Pero ya voy a ver cómo solvento esto. Me dice por acá Fernando que es para lubricar. O bueno, es una pregunta si es para lubricar. Giovanni me dice por aquí que para que no haya fricción entre las piezas y no se desgasten. Por ahí es por donde va la cosa. Vamos a ver, se lo voy a explicar de esta forma. Si ustedes se fijan, venimos nosotros y sucede lo siguiente. Si agarramos nuestro brazo y agarramos un dedo y empezamos a pasarlo mucho, ¿qué es lo que sucede en algún momento? Nosotros sentimos que se calienta y que empieza a ardernos. ¿Por qué? Por la fricción que le estamos efectuando. No es lo mismo cuando nosotros agarramos una crema o algún líquido para pasarlo sobre la piel, porque como tiene cierto grado de viscosidad, no está seco, se siente diferente. Ahora bien, en los vehículos o en la maquinaria, lo que sucede es esto. Si veo un vehículo y veo un motor, lo que va a suceder es que los pistones del motor van a trabajar a unas revoluciones bien aceleradas. Entonces, cuando ese aceite está en su viscosidad, tal cual la da el proveedor, tiene un grado de viscosidad del cual no permite que se junten metal con metal. Conforme va avanzando, esa propiedad de viscosidad se pierde y lo que sucede es que ya deja que entren en contacto y al entrar en contacto empiezan a hacer esa fricción y esa fricción lo que hace es que, como dice su compañero ahí, da un desgaste, pero aparte del desgaste, aumenta la temperatura y ese aumento de temperatura hace que los elementos que son metálicos se deformen y al deformarse
eh, quedan o dejan inútil a la maquinaria. Fíjense, eso se los puse para un vehículo, pero realmente muchas otras maquinarias trabajan con este concepto, porque al final de tantas, si no tomaran en consideración esto, no pudiéramos trabajar. Y fíjense, ese aceite del cual yo les estoy hablando, lo utilizamos para potencializar, porque realmente tenemos el área de neumática que nos sirve para trabajar en máquinas que son mucho más grandes. Entonces, esas propiedades de la viscosidad vamos a ver que son útiles tanto en maquinaria como en otros elementos. ¿Ya? A partir de esa viscosidad nosotros podemos permitir que un elemento fluya de manera más viable que otros. Y como les digo, como está relacionado directamente con lo que es la fricción que puede haber entre los elementos y genera una capa separadora, lo está protegiendo realmente. Por ahí lo que es la parte de la tensión superficial. Fíjense, la tensión superficial nosotros eh, dentro del área productiva la utilizamos en ciertos elementos. Si ustedes vienen y me dicen, mire, fíjese que empezó a llover, lo metí en la mochila y me dijeron que la mochila era impermeable, pero a la hora de las horas sí se metió el agua. ¿Por qué? Porque la tensión superficial entre las fibras no era suficiente como para permitir que se sellara y que no pasara esa agua ahí. Entonces, ¿qué sucede? Quiere decir que la propiedad de tensión superficial me puede servir a mí para poder utilizarla dentro del área de producción, comercializarla, ¿ya? Y eso es lo que han hecho estas fábricas que se dedican a la elaboración de estos elementos. Fíjense, también podríamos ver lo que es los detergentes que se encargan de quitar la grasa de la ropa y de la ropa, de los trastes. Esas empresas utilizan esas propiedades para poder desprender, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos, se los mostré para el área de producción, pero ¿qué sucede si ahora me voy para el área de construcción? En el área donde trabajan los ingenieros civiles por lo general, la tensión superficial les sirve para analizar qué tanto se va a filtrar el agua dentro de los terrenos, porque cuando van a construir necesitan que esos terrenos realmente estén de tal manera que puedan hacerle frente a la cantidad de agua la cual pudiera filtrarse en ellas. Y si no, tienen que darle algún tratamiento para que ésta no les vaya a derrumbar lo que son las construcciones que ellos tienen. Luego vemos por acá el apartado de capilaridad. Y fíjense, la capilaridad está más relacionada con lo que es el apartado de eh, cómo es que se sujetan las partículas a través de la tensión superficial a las paredes de los ductos y que a veces a través de eso podemos tener capilaridades que impulsan y otras que extraen presión líquidos y que se utilizan por lo general en tuberías bastante pequeñas. Fíjense, en salud le dan una aplicabilidad cuando están utilizando lo que es el apartado de colocarle medicamentos vía intravenosa a las personas, ¿ya? Dentro de los vehículos y la maquinaria, la utilizan en aquellos ductos que transportan esos fluidos, por ejemplo, en lo que son las mangueras que llevan la parte del el líquido de frenos, que son ductos bastante pequeñitos sobre los cuales se transporta este fluido. Eso nosotros nos pasaríamos a la parte de presión. Fíjense bien, esa parte de presión vamos a tener muchas variantes. ¿Por qué? Porque si hablo de presión, la presión tiene una fórmula que nosotros decimos que es igual a fuerza sobre área. Pero, ¿qué sucede con la forma de los recipientes que contienen a estos fluidos? Les decía yo hace un momento, un tanque, ¿verdad? Cuando nosotros vemos un tanque, vamos a ver que la presión está sobre cada una de las superficies o paredes que contengan al fluido. Voy a tener otro tipo de elementos. Voy a tener elementos que transportan la presión a través de cilindros, donde este fluido lo que hace es potencializar. ¿Y qué concepto es el que voy a ocupar? Igual acá, presión igual a fuerza sobre el área
de la cual esté siendo aplicada, que es lo que nosotros vemos con los vehículos cuando los llevamos a las gasolineras y le van a hacer los cambios de aceite. Tienen unas prensas que abajo de la superficie tienen estos émbolos, los cuales en el primero, a través de accionar un pequeño botón, empuja un émbolo y ese émbolo se encarga de levantar el otro elemento que es mucho más grande, que es un vehículo, a través, si se fijan, de un esfuerzo bastante mínimo. Lo mismo sucede cuando nosotros utilizamos lo que son las prensas hidráulicas de los vehículos para hacer los cambios de llanta o revisiones de los mismos. Segundo ejemplo, en esa parte de las presiones, si se fijan, nosotros también lo utilizamos para medir en dispositivos, como lo son los manómetros. Cuando hablamos de los manómetros de tipo tubo en U, donde de repente hay un dispositivo rectangular que contiene varios líquidos y luego empieza el tubo en U que tiene diferentes formas. Y muchas veces dentro de estas formas que tienen hay diferentes tipos de fluido que tenemos que analizar según la sección en la que esté y el nivel de fluido que hay por cada una de las alturas que están ahí, que es otra aplicabilidad que nosotros tenemos. Viendo desde el punto de vista de la práctica, porque en la parte dinámica también se utiliza para potenciar. Por decirle algo, si yo tengo un ducto y de repente a este ducto le pongo un elemento de pitot que reduzca, pero aparte de eso hay un dispositivo de tubo en U, lo que hace es que en el otro punto el tubo en U le da mayor fuerza o potencia, de tal forma que sale más rápido y a mayor velocidad, parecido a lo que nosotros hacemos cuando agarramos nuestra manguera y le tapamos la punta. Vemos que el chorro sale con mucha más fuerza, decimos nosotros, o con mayor velocidad. Por eso, porque lo utilizando ese concepto de la reducción del área para el movimiento. Luego vamos a ver allí la ecuación fundamental de la hidroestática, que por ahí alguien me pueda decir que vamos a utilizar a Bernoulli, a Torricelli, a Pascal, esos manómetros de tipo en U, y la presión hidroestática en este apartado de superficies planas y superficies curvas. ¿Qué sucede con estas superficies planas y curvas? Es lo que les mencionaba hace un momento yo. Si revisan con superficies planas y curvas, vamos a tener lo siguiente. Si yo tengo una superficie la cual es vertical, como esta, y hay una cantidad de fluido que es esta. Si se fijan ustedes, cuando se han metido a una piscina, en la parte superficial, conforme ustedes están introduciendo a esta agua, los oídos empiezan a sentir una presión o un zumbido, dicen algunas personas, ¿verdad? Pero no es nada más que la presión que conforme nosotros nos vamos introduciendo dentro de lo que es lo más profundo de esto, la columna de agua que queda arriba empieza a presionar. Entonces, si somos capaces de percibirlos nosotros así, en una superficie sumergida, que puede ser vertical, tratando de hacerle una símil acá, lo que le sucede es que de repente en la superficie la presión es menor y por lo tanto la fuerza, pero conforme nosotros vamos introduciéndonos en esta, va sucediendo lo siguiente. La fuerza, la presión, esto, mira. Lo que es la fuerza actúa como teníamos en el principio, ¿verdad? Que la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, la fuerza es particular al área de aplicación. La presión va hacia abajo y la fuerza va sobre la pared, que si se fijan empieza pequeña y conforme nos vamos profundizando, la fuerza se hace mucho más grande, ¿ya? Entonces, si lo quisiera ver yo acá, tiene una forma triangular o una carga distribuida de tipo triangular. Entonces, cuando se van a diseñar estos elementos, es necesario conocer el punto de aplicación de la fuerza máxima para que no exista lo que es una ruptura
Esto es importante, fíjense, cuando nosotros hablamos de paredes de contención, muchas veces en las viviendas, sirve esto. Cuando nosotros vemos en las represas, que son con las que muchas veces producen la electricidad que llega a nuestros hogares, toman en consideración. ¿Por qué? Porque sabiendo a qué punto está ubicada la fuerza mayor, pues le ponen mayor énfasis a este punto y según este diseñan lo que es la cantidad de material y el tipo de material que hay que colocarle para que no llegue a ceder en algún punto. Fíjense, eso es cuando me voy con una superficie plana que está vertical. Si se fijan por acá, les digo, hay una altura o una profundidad del centroide de esa carga distribuida. Hay una fuerza horizontal por acá, que es la que va a impactar en este punto. Hay otros casos que siempre son superficies planas, pero sucede esto, miren. Las superficies planas están inclinadas. ¿Qué sucede con esto? La cantidad de fuerza que yo tengo siempre va a actuar de forma triangular y perpendicular a la fuerza. O sea, conforme yo me vaya profundizando acá, voy a tener que ver la presión va a estar afectada por un ángulo que está medido desde la superficie de lo que es la pared. Y eso me va a decir que yo siempre voy a tener una fuerza horizontal y que esa fuerza horizontal la voy a tener que eh, hacer que se mueva porque va a tener una línea de acción diferente a la que tiene cuando esté en vertical. Respecto a las superficies planas, vamos a ver otra forma, porque si se fijan, en estas yo les estoy diciendo que esa figura plana va desde la superficie a cierto punto. Hay otras que no están de esa forma, ¿ya? Sino que, por decirles algo, está, pero resulta, voy a poner acá, solo voy a poner sencillo, es una superficie plana, pero esa superficie plana en algún punto acá tiene una compuerta. Entonces, esa compuerta tiene su centroide y toca que encontrar el punto de acción del centroide de esa compuerta para ver cómo es que va a trabajar o va a ceder en las aperturas que se le van a dar. Por acá me habla también de lo que es superficies curvas. Resulta que yo tengo cierta cantidad de líquido, porque estos ya son elementos sumergidos, si se fijan. Tengo cierta cantidad de líquido, pero de repente en el fondo donde se encuentran las compuertas tiene una forma curva. Entonces acá, ¿qué va a suceder? Siempre voy a ir con la forma que les decía, triangular para las fuerzas, pero hay un punto en el cual va a retomar que tiene que ver cómo se distribuye acá. Entonces se tiene que tomar en consideración el análisis de la sección rectangular sobre la superficie curva y el análisis de la parte curva para saber que aquí va a existir una fuerza horizontal y va a existir también una fuerza vertical que va a compensar el hecho de que no haya una ruptura en la parte de abajo y una distancia que me va a tener que determinar cuál es el centroide de ese punto de aplicación por la forma curva que tiene en ese fondo. Si se fijan ustedes, muchos de los conocimientos que ustedes ya tienen acerca de centroides los van a utilizar ahí para determinar esto. ¿Por qué? Porque a partir de ese punto vamos a tener inclusive un torque para y poder diseñar una compuerta y saber cuánta es la fuerza que tiene que soportar y qué materiales son los que se van a utilizar en esos. Si no es compuerta, sino que simplemente el depósito que contiene es curvo, entonces necesitamos saberlo porque en el fondo se va a tener toda la presión de la superficie rectangular más lo que esté en ese espacio curvo de fondo. Vemos acá que pasamos a lo que es la parte de dinámica de los fluidos. Y acá, si se fijan, aparece la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad, si ustedes se recuerdan,
En el apartado de física, lo conocemos nosotros como el caudal, que es igual a área, pero hay otros casos en los cuales ese caudal se va a encontrar con una ecuación de densidad, área por velocidad, que ahí lo vamos a ver porque como les digo, como vamos a trabajar de repente con lo que son gases, la densidad de los gases cambia dependiendo de las temperaturas. Vemos acá la ecuación fundamental de la hidrodinámica. Si se fijan, estaba la de la hidroestática, que es cuando no nos movemos, pero la de la hidrodinámica es aquella que toma en consideración la energía cinética y la energía potencial. ¿Ya? Ustedes me van a decir más adelante si se parece mucho a la ecuación de Bernoulli, donde utilizaba tres componentes para poderlo desarrollar. Allá se ocupaba con densidades, aquí no se va a ocupar con densidades, sino que se va a utilizar con pesos específicos. Luego vemos la ecuación general de la energía. Permítanme un momento que estoy escuchando más ruido del requerido por acá. Ya le regresé por acá. No sé si me alcanzan a escuchar bien. Hola, hola. Va, todo bien. Continuemos entonces. Vean, ahora paso a lo que es la parte de la ecuación de energía. Fíjense, la ecuación general de la energía va a ser la base para que nosotros podamos determinar las pérdidas que hay a través de series de ductos. Porque por decirles algo, miren, si nosotros vemos lo que pasa con los fluidos por la longitud de los ductos que se van a tener que transportar, resulta que en las paredes tenemos pérdidas por la fricción en esas. Tenemos también pérdidas por lo que va a ser el apartado que tiene que ver con las formas curvas que tienen los codos. Porque si se fijan, cuando entran a un codo, lo que les va a pasar es que va a entrar el fluido acá y va a chocar contra la pared, porque no sigue. Entonces, eso me hace una turbulencia y esa turbulencia me genera una pérdida. Si me voy más adelante a una válvula de control, que hay de diferentes tipos, que son a las que nosotros vemos en los chorros muchas veces, que controlan el paso. Resulta que esas válvulas, dependiendo de la tipología, tienen un coeficiente de fricción que genera pérdidas y se meten en una formulita que toma en consideración las velocidades a las cuales van a transportarse. Luego vemos todos los elementos que estén ahí, como el tipo de entrada que hay y también el tipo de salida que vamos a tener, porque dependiendo cómo sea la salida, si es que nos va a generar pérdidas. Entonces, general de la energía es la que nos va a servir a nosotros para analizar esto. Y alguien podrá decirme, pero mire, ¿por qué voy a considerar todo esto? Porque resulta que si nosotros vemos y de repente llegamos a un lugar en el cual nos dicen, mire, fíjese que hay que comprar una bomba y hay que colocarla para poder extraerlo, tenemos que saber cuánto es realmente la energía necesaria inicialmente. Y a partir de esa energía también calcular lo que sería la potencia de esa bomba de la cual nosotros requerimos, ¿ya? Miren, van a ver algunos dispositivos que en esas ecuaciones que van a ver más adelante potencializan o agregan energía, pero hay otros dispositivos que en lugar de agregar, quitan energía. Por ponerles un ejemplo, lo que son las bombas agregan energía al sistema y lo que son los motores extraen o las turbinas extraen energía del sistema para pasarlo a otro. Ahí vamos a ver nosotros cómo es que y vamos a ver lo que es la ecuación también de la cantidad de movimiento. Al finalizar eso, luego revisamos que pasamos a lo que es el apartado de la hidrometría.
En la parte de la hidrometría nosotros tenemos estos medidores de caudal que son directos e indirectos, los medidores de velocidad, la determinación de los coeficientes, cavitación y el análisis dimensional y similitud. Miren, esos medidores de caudal van a tener que ver con el hecho de que nosotros allá arriba, en la parte de presión y en los manómetros, vamos a tener unos tipos, hay unos tipo bola y hay otro tipo que se meten en este de acá. Entonces, aquí vamos a analizar los que según su forma van a tener unas tablas que van a determinar cuántas son las pérdidas que estos medidores pueden dar. En los de velocidad, si ustedes se recuerdan, hay unos elementos que van a ser triangulares en disminución. Entonces, cuando pasan por un punto, por lo que es la parte de la reducción que tienen, van a potencializar la velocidad que ahí está. ¿Ya? Más adelante le vamos a conocer los nombres técnicos, vamos a hablar de bridas, como les digo, de las bombas, de los tipos de ductos, porque con los ductos nosotros nos vamos a meter con una gran tipología. La parte de la determinación de coeficientes. Esta determinación de coeficientes realmente va directamente relacionado a el tipo de material que se esté hablando, dependiendo del dispositivo que esté conectado a ese sistema. Vamos a hablar también de lo que sería las pérdidas o ese coeficiente de fricción que tiene por cada sección transversal de un ducto. Porque miren, no es la misma coeficiente que yo voy a tener cuando hablemos de un ducto que sea de cemento, que esté hablando de uno de acero, que esté hablando de uno de cobre o que estemos hablando de uno de PVC, como son los que más usualmente utilizan en lo que es las instalaciones domiciliarias, porque al final de tantas, muchas veces cuando es para agua de consumo también dejan residuos. Recuérdense que la fricción en las paredes, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dejar que se transporte menor cantidad de fluido, pero también va a tener un arranque de esa superficie conforme vaya teniendo erosión las paredes. Por acá la cavitación y el análisis dimensional. Miren, el análisis dimensional va a tener que ver con y cómo es que los voy a acoplar y de qué tamaño van a estar. Y si se fijan, al final me habla del flujo de conductos. Revisen acá, aquí me dice pérdidas, ¿verdad? Directamente pérdidas de energía. Y esas pérdidas de energía van a provenir de lo que es la determinación de los coeficientes. Estos coeficientes que voy a conocer acá son los que voy a utilizar acá, que son los que me van a servir para analizar todos los dispositivos que allá arriba pudimos haber conocido. Y de ahí vamos a pasar a esto, miren, tuberías en serie y tuberías en paralelo. Para no irnos tan lejos con lo que es el apartado de tuberías en serie y de tuberías en paralelo, podemos ponernos a pensar en nuestra vivienda. Fíjense, en nuestra vivienda nosotros tenemos una mecha de entrada de líquido para nuestra casa. Entonces, solamente en el sistema simple de nuestra casa, nosotros vamos a tener una sección de ducto o una longitud hasta la entrada de la casa. Llegando a la entrada de la casa tienes diferentes subdivisiones que van para la cocina, para el baño, lavatrastos, lavamanos, si tienen lavadora también hacia la lavadora y los diferentes dispositivos que ustedes tengan. Entonces, por cada una de esas secciones, por cada uno de los codos que tengamos, por cada uno de los dispositivos, voy a tener que tomar en consideración las pérdidas. No sé si ustedes se han fijado que muchas veces cuando ustedes abren el chorro, de repente la cantidad de agua que sale por él es bastante reducida. Entonces, para que no suceda de esa forma, en el cálculo que se hace de pérdidas y en el diseño, tendrían que tomarse en consideración de tal forma que cuando lleguen a esas viviendas jamás se presente lo que es ese inconveniente que yo les estoy pues diciendo. Y puedo verlo en un sistema domiciliario, pero también puedo verlo en un sistema industrial en el cual van a haber una cantidad de ductos que dependiendo qué es lo que estén transportando, así va a ser como va a tener pérdidas, porque fíjense, no va a ser lo mismo que yo tenga un sistema en serie o en paralelo que esté dedicado para lo que es algo que tenga que ver con medicina, donde muchas veces transportan aire acondicionado y otras veces lo que transportan son químicos para sedar o algunos para esterilizar. Podemos ver también nosotros que podemos irnos a otra industria, las geotérmicas.
¿Qué es lo que sucede con las geotérmicas? Los sistemas de ellos tienen unos ductos que tienen unas distancias bastante grandes. Entonces, ¿qué sucede con esto? Hay muchas pérdidas y el material tiene que ser tal que soporte las altas presiones que está generando y lo que es la humedad dentro de las tuberías. Porque cuando va a entrar al lugar donde se va a extraer o se va a generar la electricidad, tienen que hacerle un proceso para separar el vapor puro de lo que es el apartado del agua que contiene, para que cuando golpee los álabes que van a generar o van a transmitir la fuerza que traían los ductos, no los vayan a mojar porque se deterioran con mayor rapidez. Y si se fijan, lo que son los gases pueden contener muchas impurezas que también van a afectar al material con el cual van a entrar en contacto. La parte de los flujos en ductos abiertos es a lo que nosotros vemos y conocemos como las canaletas. Cuando nosotros vemos en las calles donde se ve el agua, y eso es de la forma más común que nosotros las podemos ver, pero también se ocupan ductos o canaletas de tipo abierto que pueden ser tipo U, tipo V. Hay unas que son como redondas que las ocupan para hacer desagüe de materiales desde las empresas, muchas veces hasta el mar. Antes lo hacían también con lo que eran las aguas residuales de las viviendas. ¿En qué consiste esto? Si ustedes se dan cuenta, pues voy a irme de nuevo a la geotérmica con esos procesos. Las geotérmicas lo que hacen como producen electricidad, si se fijan, les acabo de decir, ¿verdad? Para que entre el gas sin humedad, tienen que hacer que se condense. Y ese fluido o líquido que está ahí está sumamente caliente. Entonces, lo hacen que por condensación llegue a un punto, lo transportan a unos elementos enfriadores que son varios niveles que parecen edificios en los cuales van pasando por los serpentinas durante varias ocasiones y llega un punto en el cual le bajan la temperatura de tal forma que sea aceptable cuando regresa o retorna a los suelos. Entonces, para sacarlo, primero lo tiran a unas pilas como piscinas y luego de eso por canales abiertos van a ver que lo transportan muchas veces hacia el mar o hacia otros lugares de destino. Entonces, ha tenido utilidad durante muchos periodos de tiempo. Hasta este momento, si ustedes lo ven en las carreteras, vamos a ver que hay unos que vemos a las personas del MOP a veces limpiándolos porque en el invierno se llegan a saturar y ya no conducen en la misma cantidad. Inclusive, a partir de los cambios climáticos, les hacen cambios a esos diseños. Pueden ver ustedes allá por Metrocentro, acá en Santa Ana, cuando está lloviendo demasiado, a veces esos elementos o canales abiertos no dan alcance para la cantidad de agua que está circulando por esos sectores. Bueno, es una breve explicación realmente de lo que es el programa de la asignatura y de lo que vamos a ir abordando. Entonces, si se vean, conforme nosotros vayamos avanzando, nosotros vamos a ir viendo que esa información va a ser depositada en lo que es cada una de las evaluaciones, pasando poco a poco y vamos a ir pues, desarrollando esos materiales. Bueno, empezamos nosotros con lo que es la mecánica de los fluidos. En este caso es el estudio del comportamiento de los fluidos, ya sea que estén en reposo en la parte de estática o en movimiento que va a ser en la parte de dinámica. Vamos a abordar en principio un poco de historia de esto, porque miren, es necesario saber de dónde venimos para saber hasta dónde podemos llegar. Entonces, uno de los primeros problemas de ingeniería a medida que se desarrollan las ciudades consistió en el suministro de agua para el uso doméstico y la irrigación de los cultivos. Los estilos de vida urbanos solo se mantienen con abundante agua. Se puede observar desde la arqueología que las civilizaciones sobresalientes de la prehistoria invirtieron en construcción y mantenimiento de sistemas acuíferos. Por ejemplo, los acueductos romanos. Otro puede ser la ingeniería más impresionante que está en la ciudad helénica de Pergamón, en la Turquía actual. Se construyeron una serie de tuberías de plomo y arcilla de hasta 45 kilómetros de largo, con un diámetro de 3 a 10 centímetros. Pero ahora bien, pongámonos en los zapatos de esta gente. Imagínense que vienen ustedes, quieren conducir líquido a una zona desértica desde un río.
¿cómo es que hacemos, o descríbanme ustedes, cómo le vamos a hacer para transportarla, haciéndolo paso a paso? Es decir, desde la toma que tendría que estar ahí en el río hacia lo que es esa comunidad en la cual la voy a llevar, que va a estar aproximadamente a unos 10 kilómetros. Así que los leo aquí en el chat para que vayamos haciendo una unidad. Porque fíjense, no es lo mismo que nosotros vengamos y ya lo conocemos, sino que nosotros intentemos hacerlo o nos imaginemos cómo lo hicieron, porque estas personas realmente a través de la experiencia que tuvieron fue como fundamentaron todo lo que nosotros tenemos ahora. Vamos a ver, Andrea Carolina, hágame el favor y dígame más o menos qué supone usted que se tendría que hacer y cómo se tendría que hacer. Ahí lo puede hacer a través del chat. Le decía por aquí hace un momento que nos imaginemos nosotros que tenemos que conducir agua desde un río a una comunidad que está a 10 kilómetros. ¿Cómo es que haría usted el proceso para poder hacer llegar esa agua? Trate de hacerlo paso a paso, yéndose, imaginándose cómo lo haría. Mientras ella se hace una idea, puede colaborar otro compañero para ir fundamentando y viendo cómo es que nosotros solventaríamos ese problema realmente. Transporte y personas que le puedan ayudar. Definitivamente mano de obra vamos a necesitar. Uh-huh. Va a necesitar contenedores, me dicen por acá. Ahora bien, si se vean, ustedes más o menos ya se están imaginando, tendría que haber maquinaria para nuestro tiempo, maquinaria. En aquel tiempo fue con pura mano, fuerza de hombre que lo hicieron. Ahora bien, ¿a dónde empezarían? Por canaletas. Se podría, exactamente, pero si se fija, vamos a ver, por ahí, me dice que si por canaletas se podría, sí se podría, porque si se fija, si nosotros en principio estamos hablando, me dice por acá, primero que nada, estudio de suelo. Sí, y si se fija, por lo general tienen que saber las condiciones del terreno para poderlo hacer. Ahora bien, si se fijan, ahí me mencionaron canaletas, sí se puede por canaletas. Y de hecho, si se fijan, si ven de las construcciones más viejitas, así lo hacían, por lo menos esos acueductos romanos, hay algunos que eran abiertos a la intemperie. Me dice por acá buscar la ruta más óptima. En efecto, tendríamos que hacerlo. Fíjense, ya sabemos que vamos a necesitar personas. Ahora bien, luego qué tipo de bombas se usaría. Posiblemente no necesitemos bombas, Gerson. Porque si se fijan, y quiero que vean esto, cuando nosotros los transportamos de un río, ellos ya traen un movimiento natural, los ríos. Entonces, ese movimiento de los ríos se tiene que aprovechar cuando lo llevamos a una comunidad. Me dice desviar parte del caudal de agua por zanjas. Ajá. Y que fíjense, aquí me dice Fernando eso, desviar parte del caudal del agua por zanja, me dice, por algunos tipos de apertura por ahí. Pero ahora bien, imagínense que van a hacer eso ahorita. ¿En dónde empezarían a hacer la excavación? Ya sea para hacer esa canaleta o para hacer lo que sería donde van a introducir los ductos. Me dicen por acá por medio de tuberías. Si se fijan, pero si son tuberías, primero voy a tener que abrir para poderlas insertar. Me dice por acá en un lugar alto. Ajá, se podría en el tamaño de tubería utilizar para que la fuerza que ejerce el agua no la dañe y el lugar de destino hacia el río. Uh-huh. Revisen bien eso. ¿Saben por qué les digo esto? Por acá me habla del nivel de terreno también. ¿Por qué les digo esto yo? Porque resulta que cuando nosotros queremos hacer algo,
Cuando nosotros no hemos analizado y no hemos investigado algo, se nos hace mucho más difícil. Estas personas lo hacían a prueba y error. Para hacerlo a prueba y error, a ellos les tocó muchas veces que fallecer. Y fíjense, lo voy a poner sencillito. Ustedes ya vieron la topografía, ya vieron el nivel del terreno, ya saben desde dónde lo van a extraer y hasta dónde lo van a llegar. ¿A dónde empiezan a abrir ustedes eh, ese espacio para poder meter los ductos? Fíjense, me voy a poner en el supuesto de lo voy a iniciar en donde está el río o lo voy a iniciar donde esté el lugar al que quiero llevar el agua. Si se fijan, aquí me pusieron dos condicionantes. Uno me dijeron dónde está el río y otro me dijeron dónde está el lugar. A quien me dijo dónde está el lugar, ¿por qué dónde está el lugar? Es lo mismo que me dice aquí dónde voy a llevar el agua. Y quien me dijo dónde está el río, ¿por qué? Me dice que allí se inicia la construcción. ¿Por qué ahí? Fíjense que ustedes tienen la ventaja ahorita, porque como estamos acá, ¿verdad? Pueden investigar en internet y aprovechen esa herramienta para ir disipando. Me dice aquí Fernando, ¿verdad? Que al empezar donde está el río existe el problema que el mismo río representa un obstáculo. En evidente. Miren, realmente lo que pasa ahí es que puede morir la gente, no los va a dejar trabajar. Me dice por acá Carla, porque si lo inicio en el río voy a tener paso de agua. Y pueden haber hasta muertes. Me dice, pero si la comunidad está sobre el río, ese ya es otro cuento, ¿ya? Porque si está sobre el río tienen que buscar una forma para hacérselo llegar. Acuérdense que el río va a tener ciertas formas, entonces tienen que aprovechar, y eso es lo que me diría. Si me dice Gerson acá, ¿verdad? Que si la comunidad está sobre el río, resulta que allí van a tener que ocupar otro mecanismo, buscar aguas arriba para hacérselo llegar, porque tenemos que tratar de meter la menor cantidad de dispositivos, tratar de ocupar la fuerza de la naturaleza. Pero si ese fuera el caso y no podemos encontrarlo y siempre queda sobre, ahí sí nos toca que ocupar otros dispositivos para hacerlo llegar, ¿ya? Hay unas bombas de ariete que se pueden hacer que no necesitan electricidad, sino que es otro mecanismo. Me dice por ahí María Celeste, porque sería más seguro tener todo en el camino que recorrería el agua. Y me dice Carlos, es revisar a dónde es que corre el río y ver un lugar cerca para poder llevar el agua y así facilitar esa llegada. Miren, todo lo que están diciendo por acá tiene una lógica. Y si se fijan, cuando me mencionaron ahí que presentaba mayor dificultad si empezaba allá en el río, pues la verdad de las cosas es que, si se fijan, estas personas que iniciaron con ese problema del transporte, como les decía yo, hubieron muertes. ¿Por qué? Porque quisieron empezar donde estaba el río y a veces los caudales eran demasiado fuertes. Entonces, conforme pasó el tiempo y con su experiencia, se dieron cuenta que lo mejor que podían hacer era empezar en los lugares hasta donde iban a llevar el agua. ¿Por qué? Porque empezaban a excavar, construían y conforme iban avanzando, ya solamente dejaban pequeño espacio al final para que eso lo podían derribar y que simplemente siguiera el cauce del río por esa derivación que ellos hacían. Y si se vean, esa parte que ustedes acaban de analizar es un problema que se dio realmente. Ahorita si ustedes llegaran a un proyecto de esos, ustedes van a ver que hay muchos elementos tecnológicos que consideran y que utilizan, pero los recursos también financieros son bastante grandes. Entonces, yo puedo presentar diferentes problemas de este tipo que realmente nosotros tenemos que saber cuál es la utilidad, porque si se fijan, cuando les mencioné lo de las muertes, era porque el agua es un ser vivo y por lo tanto va a estar en constante movimiento más si está en un río. Y dependiendo del caudal que tenga, así va a ser como podemos evitar o no. Y como si se vean aquí, cuando estamos viendo esto de mecánica de los fluidos, vamos a ver todas las propiedades que tienen y por lo tanto el caudal, la velocidad y el área sobre la cual se va a estar moviendo el agua, hay que considerarlo. Fíjense, yo ahorita se los puse, por eso que estábamos de la historia, respecto a hacerlo llegar a ese punto. Pero ¿qué sucede si yo quisiera generar electricidad a partir del agua que pasa en un río?
¿Cómo lo hago? Les voy a comentar. Lo que se hace es que se agarra el río, se genera una derivación, se busca que quede aguas abajo y allí se mete toda la maquinaria para que transporte el agua, llega a las turbinas, golpee los álabes, produzca la electricidad y luego de eso, el agua que ya pasó por las turbinas se regresa al río, aguas abajo. Lo que hacen es como una U de retorno. Un ducto de entrada, llega la maquinaria y luego de eso lo regresan al cauce del río, tratando que no lleve contaminantes, porque si se fijan, al golpear en los álabes y los otros procesos que tiene ahí, de repente puede calentarse mucho y eso también le afecta, porque cuando regrese al río aguas abajo, va a tener problemas que pueden haber seres vivos a los cuales pueda afectar e inclusive las velocidades en las cuales se tiene que entregar o devolver el agua al río tienen que ser similares a las que tiene el flujo normal del río. Es un tanto complejo el hecho de ver que tenemos que utilizar las cosas, pero también tenemos que buscar la manera pues de dañar lo menos posible. Ahora bien, por acá, durante la Edad Media, el empleo de la maquinaria con aplicaciones de los fluidos se expandió. Se diseñaron bombas de émbolo para desaguar las minas. Se perfeccionó la red hidráulica, la cual se utilizaba en los molinos de agua o en el de viento para moler granos y forjar metal. Si se fijan, yo acá les pongo una imagen, la rueda hidráulica, que si se fijan es esta que aparece por acá. ¿Qué sucede? Ahí está, es una rueda que si se fijan es un monstruo. Pero ¿qué sucede, muchachos? No sé si alguna vez vieron cómo son los sistemas de esos molinos viejos. Lo que hacían eran que estaba esta rueda y en las paletas golpeaba, que hacen las veces de los que les decía para las turbinas, ¿verdad? Que golpeaba, lo hacía girar y había un eje al cual estaban conectados. Ese eje llegaba a un tren de engranajes de manera mecánica y ocupaba un elemento que fuera excéntrico. ¿Para qué? Para darle movimiento a un elemento de golpeo. Lo voy a poner de la manera más sencilla, que fuera algo vertical, que está conectado acá y de repente cuando el excéntrico se movía, hacía que subiera y que bajara. Y cuando bajaba, golpeaba. Y había abajo una rueda que iba haciéndolo girar para que estuvieran moliendo granos. Si se fijan, utilizando la energía del agua, la convertían en energía mecánica que ocupaban para poder procesar lo que eran esos granos, que por lo general se dio en Europa, y que fue donde inició. Si se fijan, aplicaciones para esa rueda ahora son mucho más grandes, porque si se vean, para ese caso era para la molienda de granos. Cuando les digo, la generación de electricidad ocupa el mismo principio, solo que ahora con lo que son turbinas y álabes, que son los que reciben los golpes del agua, hacen girar un elemento también excéntrico al interior del motor que genera fluctuaciones en las que son las cargas magnéticas de acercamiento y alejamiento, y de ahí se produce la electricidad. Es uno de los medios más económicos para producir electricidad realmente. Bien, vamos a retomar por acá. Que son los ejemplos de sistemas de fluidos. Si se fijan, en la actualidad se abre un grifo en el agua y llega a través de un sistema de distribución compuesto de bombas, válvulas y secciones largas de tubo. El flujo de agua desde su fuente hasta el grifo es controlado por los principios de la mecánica de los fluidos. Es decir, si lo tengo en un lugar, yo voy a poner en un tanque, y del tanque que por presión vaya a bajar. Luego el agua se llega al hogar y se usa para beber, para cocinar, para bañarse, para limpiar y regar las plantas, entre otros muy diversos usos. Además, se eliminan los desperdicios de la casa a través de coladeras, drenajes y excusados. En ese apartadito me voy a detener un poco, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros muchas veces nos preocupamos más por el agua de consumo, la que va a llegar a nuestros hogares, que quizás es a la que más le vamos a dedicar nosotros tiempo. Pero revisemos ahora, cuando hablamos de lo que es el último apartado, el agua residual donde van los desperdicios de la casa a través de coladeras, drenajes y excusados,
tenemos otros dispositivos que podemos utilizar. Quiero que me digan ustedes qué conocen referente a las fosas sépticas y que me digan más o menos cómo va el sistema de fosas sépticas. Aquí a través del chat lo pueden hacer ahorita. Y ahí les voy a explicar, yo les voy a aclarar algunas cosas, a ver si está directo para que salgamos de duda y vayamos conociendo esas cosas también. Ronald Alexander, ¿qué me dice referente a eso, a las fosas sépticas? Ajá. La pregunta era, fíjense, hablamos o hemos escuchado muchas veces de la fosa séptica. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque si se fijan, los sistemas tienen agua de consumo que nosotros utilizamos, pero ¿cómo es que tratamos esa agua residual? Y para eso hay sistemas. Entonces, uno de ellos son las fosas sépticas. Díganme ustedes cómo va por ahí la parte de la fosa séptica. Me dice por acá, ahí estamos, ¿verdad, Gerson? Luego me dice que ese sistema, si no funciona por decantación, realmente lo que va a utilizar, si se fija cómo va a estar abajo, lo que va a utilizar es la decantación dentro de lo que es la fosa, para la parte de fondo. Pero, ¿qué componentes tiene para poderlo utilizar? Me dice por acá Juan Antonio, son estructuras subterráneas que separan los sedimentos de los fluidos, en efecto. Pero vamos a ver qué es lo que lleva o cómo va más o menos esto. Me dice, me dice Catherine por acá que del servicio sanitario van las aguas a una fosa séptica donde se puede decantar el agua para separar los sólidos del líquido y luego mandar las aguas a un pozo de absorción para que el agua se consuma ahí, me imagino, o se manda a un río, dice por ahí, ¿verdad? Si se fijan en las ciudades, por lo general lo que hacen es enviarla a los ríos. Ese es el sistema que utilizan, pero realmente es mejor la otra, donde se absorbe por la tierra. Me dice aquí que hay una T de entrada inicialmente. Vamos a ver. ¿Qué más? Me voy a poner por aquí con lo que les estoy mostrando. Voy a ver acá. Ahí van a disculpar, pero voy a tratar de escribir por aquí, hacer un pequeño diagramita, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a describir de esta forma. Fíjense, viene por acá. Permítanme, vamos a agarrar acá. Digamos, si viene de la vivienda, hay un ducto de salida del agua. Fíjense, y en este ducto vamos a ver los residuos de cocina. Por eso es que se dice que cuando alguien cocina, que trate de dejar ir por las coladeras, sí, va a dejar ir algo que sean residuos derivados de vegetales, no que sean sólidos de otro tipo, porque se van hacia ese ducto. Ahí donde dicen esa T, de entrada hay un comoducto que manda hacia el fondo de la fosa. Se puede poner un separador de grasas antes de la fosa séptica. Por ahí vamos. Si se fija, en esa T que usted me está diciendo ahí, tenemos que saber cómo va la fosa. ¿Ya? Y eso es lo que les voy a decir. Según lo que me dicen acá, viene acá, hay una pequeña cajita acá que se llama trampa de grasas. De la trampa de grasas se dirige a otro elemento que va a ser mucho más grande, es a la que se conoce como la fosa séptica.
Pero ¿qué forma tiene la fosa séptica? Se lo voy a poner de manera sencilla acá. Y aquí vamos a utilizar lo que son elementos propios de lo que son los conocimientos de los fluidos. Me dice, el de tierra es un tipo de tierra, mejor dicho, llamado de cascajo, que eso lo lleva, absorbe líquido y así lo mantiene al mismo nivel durante mucho tiempo. Dice que hay circulares y hay cuadrados. Yo les voy a describir ahorita un cuadrado de la fosa séptica, porque ese último que me menciona Gerson es el pozo, ¿verdad? De captación serían las aguas residuales. Entonces vamos a ver acá. Se lo voy a poner acá en esto. Sucede lo siguiente. Viene, entra acá el agua residual y sigue el flujo por acá, choca contra las paredes y por la presión que va a tener en esta columna de líquido, al fondo los sedimentos empiezan a descomponerse. Luego la misma presión hace que suba por acá el líquido y sigue esta columna de agua superior destrozando lo que son esos desechos, que ya sean ese fecales o de alimento. Luego, cuando se llena esta sección, pasa a este último acople, que de nuevo tiene una columna de agua y sigue destrozando los sedimentos acá abajo. Luego, el agua que tiene un rebalse se conecta a otro tubo y en ese tubo se conecta con un pozo de lo que es el agua residual o los líquidos residuales. ¿Qué sucede acá? Acá en el fondo de este pozo, este es como un pozo de agua para tomar también. En este caso vamos a hacer que el pozo de captación de esa agua residual sea circular, pero en va a tener varios materiales. Va a llevar arena, va a llevar grava, grava, puede llevar, como lo decían por ahí, ¿verdad? Cascajo, pero por lo general lo que le meten es carbón también. Y al final tiene contacto con la tierra. Esto de acá, ¿ve? Tiene contacto con la tierra. Fíjense, muchas veces esa grava la ponen en diferentes tamaños para que el filtrado sea mejor. Realmente lo que utilizan en ese último apartado es el concepto de la filtración natural del agua, que se ha utilizado siempre, solamente que lo hacen de una manera que en ese último punto, como está una todavía de agua acá arriba y va a hacer que presione para abajo, si hubiese alguna cantidad pequeña de residuos, van a quedar entrampados en esas capas de material que se le coloca, ¿ya? Entonces, ¿dónde va el proceso? Todo esto que ven acá queda enterrado, esto no se ve. Quiere decir que esta es la superficie sobre la que nosotros vamos a caminar y todo esto va a quedar afuera. Eso lo vemos nosotros nada más cuando lo están construyendo o cuando tenemos los planos de diseño de esto, ¿ya? Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta cómo es que realmente se está de hacer. Yo sé que van a haber diferentes modelos, pero aquí les presento uno de los más básicos que puede utilizarse para áreas municipales o en este caso sería para residenciales, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta al respecto.
No hay duda respecto a esto. Vamos a continuar. El ejemplo que podríamos ver nosotros es una boya que señala un canal de navegación. Se debe considerar que el material con que se hará y su geometría deben especificarse de acuerdo a las leyes de la flotabilidad y estabilidad de los cuerpos flotantes. Dice que después que sube el agua por la presión, ¿qué proceso sigue el último apartado de la fosa? Vamos a irnos por acá arriba. Si se fija, aquí lo que hacen realmente entre las tres recámaras es deshacer los sedimentos. Luego de eso, por la misma presión, resulta que las tres recámaras se topan de líquido. Entonces se va a buscar por dónde salir, por lo mismo que decimos que un recipiente que contiene un fluido va a presionar todas las paredes y va a buscar, porque como esto está en constante movimiento, ya de ahí los sedimentos quedan en el fondo, el líquido sale y es transportado a través de un ducto, de tal forma que el pozo esté todavía en un nivel más bajo que esto, para que el ducto haga que entre el agua acá, luego por la misma presión de la columna de agua que se genera acá, presione hacia las capas de elemento filtrante, dejan los últimos sedimentos entrampados ahí y luego eso se traslada a la tierra. Para que llegue al manto acuífero es bastante difícil porque las venas de agua están bastante más abajo. Por lo general, miren, esos pozos tienen unos 5 metros. El último metro es el que los dedican a meterle capas. Hay personas que son 70 centímetros lo que le ponen de las capas de ese material que va a venir filtrando el agua. Me dice por acá, la fosa séptica da de lo mismo que un biodigestor. Vaya, fíjese, la fosa séptica, dependiendo que sea lo que le metan, lo podría utilizar, aunque se dice que por las características que tienen los desechos del ser humano, es difícil utilizarlo como biodigestor. En algunas comunidades los hacen más que todo con lo que son heces fecales, pero no llevan tanto líquido. Hay otros lugares, vaya, por decirle algo, donde ocupan biodigestores, pero con desechos sólidos, que son heces fecales, es en el, ¿cómo es que se llama este lugar? Se me olvida. um, que lo que hacen es procesar en un ingenio, que lo que hacen es procesar caña de azúcar, pero tienen también aves de corral y tienen elementos porcinos. Fabrican queso también y utilizan el biogestor de la siguiente forma. Agarran las heces fecales de los animales y aparte de eso le meten unas bacterias para que lo descompongan, para que esos gases de la descomposición lleguen a una bolsa sellada inmensa, que es a lo que le llaman el biodigestor. Ahí se va acumulando el gas a gran presión y luego tiene una válvula de salida, la cual lo lleva a las turbinas y a los álabes. ¿Para qué? La pueden utilizar para quemar, es decir, para tener más fuego, y para generar lo que es la electricidad. En ese caso, en algunas empresas, como le digo, lo utilizan para seguir quemando y lo que va de las calderas lo mueven a unas turbinas y generan electricidad. Y a veces si les sobra, pues todavía meten en la red nacional. Pero si se fija, en una fosa séptica es un tanto difícil. Tendríamos que hacer un estudio más profundo para verificar que si cumpla con las características para poderlo colocar a un biodigestor. Porque si se fija, muchas veces en el campo también hacen biodigestores, pero dependiendo de las heces fecales o del material orgánico que van a meter a descomponer, porque tienen propiedades para poder tener mayor o menor combustión. Y me dice por acá, ¿cuánto es el parámetro para calcular la profundidad en la que se van a colocar las fosas? Mire, por lo general ya hay diseños que se pueden buscar. El Ministerio de Salud, de hecho, ya tiene ciertos parámetros que les dan a las personas para que puedan hacerlo. Y de hecho,
va a depender también de la cantidad de personas que habiten en la vivienda. O sea, porque si se fijan, es el volumen que va a tener la fosa séptica la que va a decir la profundidad, no porque realmente las fosas sépticas cuando las hacen quedan vistas con la tapadera de la fosa séptica, la tapadera de lo que es el broquel del pozo del agua visto y lo único que hacen es que le echan una capa de tierra encima, ¿ya? No es que en sí le digan que va a estar muy profundo, sino que quedan superficiales. ¿Por qué? Porque dependiendo del tamaño de la fosa, cada cierto tiempo hay que hacerle una limpieza. Por lo general es recomendable cada 5 años se hace una revisión y si ya está topada, pues entonces hay que abrirla, llamar a alguien que llegue a sacar los sedimentos y ya después tiene otro periodo de tiempo de vida la fosa séptica. Pero va a depender de eso, de cuántas personas estén dentro de las viviendas y las que lo van a utilizar. Catherine, por ahí quedó más o menos claro, lo del biodigestor con lo de la fosa séptica. Fíjense que lastimosamente se me olvida el nombre del lugar donde tienen un biodigestor, que de hecho está entre la carretera que va de San Salvador, San Julián se llama, ajá, que va desde San Salvador hacia Sonsonate. No sé si se han fijado ustedes en los supermercados que a veces pueden comprar un queso que es de ahí, de San Julián, o esa es la marca que tiene, ¿ya? Que es una cooperativa, pero ahorita está inmenso eso. Bueno, ahora bien, continuemos por acá. Luego les decía yo lo de las boyas. Fíjense, en la parte del diseño de las boyas se utiliza la flotabilidad, ¿verdad? O el principio de Arquímedes. Pero aparte de eso se tiene que considerar las condiciones climáticas a las cuales están sometidos estos elementos, porque en el diseño el material que van a tener tiene que soportar, si se fijan, las tormentas y las corrientes tan grandes que van a estar sometidas. No es que estén sueltas, sino que están amarradas con una cadena a lo que es el lecho marino. Entonces, de una u de otra forma hay que protegerlas. Entonces hay que calcular el tipo de material que van a utilizar y el volumen también para el cual están, porque dependiendo el área geográfica donde la van a acondicionar, si se fijan, el clima va a variar de diferente forma, porque no va a ser lo mismo las condiciones que estén en un lugar que sea demasiado frío a otro que sea cálido, ¿ya? Y más la cantidad de tormentas o elementos o corrientes que pudieran estar ahí. Entonces todo eso son los sistemas de cálculo para ese diseño. Por aquí viene otro ejemplo en un automóvil, el combustible que es impulsado al carburador desde el tanque mediante una bomba. Fíjense, no sé si alguna vez han visto, los tanques de gasolina de los vehículos vienen en la parte de atrás, ¿verdad? Entonces hay que transportar la gasolina desde el tanque hacia la parte delantera, que es donde está el motor. Y entonces existen dos métodos. Uno es colocar bombas eléctricas bien cerca del tanque de gasolina o cerca del motor, pero cerca del motor las bombas eléctricas tienen que hacer un trabajo más grande porque tienen que compensar todas las pérdidas del ducto que viene desde el tanque hacia la bomba. Por eso es que las eléctricas suelen ponerles por lo general cerca de los tanques para que el recorrido de absorción sea menor que el de impulso. Y otra forma de hacerlo es cuando le ponen bombas mecánicas, que esas trabajan con el funcionamiento del motor. Es decir, los álabes que van a impulsar la gasolina se mueven a través de ese movimiento que da la parte mecánica. ¿Ya? Si se fijan, son sistemas siempre los que vamos a utilizar. Eh, ¿cuál es igual a la bomba sumergible? Ah, si se fija, hay un detalle con eso de las bombas sumergibles. Fíjese, dependiendo de la profundidad que haya en el pozo, venimos nosotros y vamos a ocupar cierta cantidad de caballos de fuerza. ¿Por qué? Porque resulta que si usted se da cuenta, la longitud de ducto desde un pozo hacia donde lo vaya a utilizar puede hacer que requiera mayor potencia por las pérdidas que va a tener. Más sin embargo, así como se lo pongo del vehículo, es un tanto diferente. No sé si alguna vez ha visto una bomba que son pequeñas para extraer desde ahí.
otras que van cabal en el tanque y de ahí salen, ¿ya? Pero van a utilizar el mismo principio, solamente que con menor potencia que las que nosotros vemos ahí. Porque si se fija, y fíjense cuál es el detalle de las bombas en los pozos. Si nosotros calculamos mal las pérdidas que vamos a tener a través de los ductos y de todos los elementos de la casa, puede que nosotros de manera inocente le pongamos mayor potencia. Ah, no, hombre, si es que si hay mayor potencia, no voy a tener ningún problema en la casa. Claro que sí. Si la compramos de mayor potencia, lo que sucede es que todos los dispositivos y los ductos se dañan más rápido, porque es tanta la presión que empieza a romper cañerías, a dañar empaques. Es una cuestión de no acabar. Y si nosotros hacemos mal el cálculo y nos vamos a la parte de abajo, sucede lo que les decía antes, que es un chorrito bien feo el que va a salir por ahí. ¿Ya? Eso es lo que tiene importancia de conocer lo de las válvulas, perdón, lo de las bombas y las pérdidas que pueden tener, y funciona de manera parecida a la del vehículo, tal cual usted lo estaba diciendo por ahí. Ahora bien, luego de esto revisemos acá. Ese es un ejemplo que tiene que ver con lo que es la señal de carretera, que debe de ser capaz de soportar grandes vientos, así que allí se aplica el principio de impulso y momentum también. Fíjense bien, en ese lo que sucede es que las señales tienen esta característica. Está el rotulote acá arriba y soporta todas las ráfagas de viento que pudieran venir acá. Entonces, como estas están empotradas en el suelo, si se recuerdan ustedes de mecánica de los sólidos 1, ahí hay tres reacciones. Hay una de torque, fuerza horizontal y fuerza vertical. Entonces, para poder diseñarlas, tienen que conocer como parámetro inicial cuáles son los vientos que se dan en estas circunstancias para que el diseño sea tal que soporte esa fuerza a la cual va a estar sometida. Si en un dado caso nosotros vemos que algunas de esas señales han cedido, mira, en principio, porque en el diseño no consideraron a veces algún límite mayor del permisible, otras veces porque no hacemos los cálculos bien, no podemos, otras veces porque lo hacemos intencionalmente y desviamos algún tipo de fondo, que son cosas que no tendrían que darse, pero si se fijan, teóricamente nosotros vamos a tener las herramientas para poder calcular realmente y que no suceda eso a partir de estos apartados. Bien, mecánica de los sólidos con mecánica de los fluidos van a tener mucha relación en algunos elementos. Ahora vamos con lo que son la clasificación de los fluidos, que vamos a tener líquidos o gases. La diferencia esencial entre estos dos son que los líquidos son prácticamente incompresibles y los gases son compresibles, por lo que en muchas ocasiones hay que tratarlos como tales, ¿ya? O sea, por eso es que si se vean, idealmente se dice que un gas es incompresible. Con un líquido es incompresible, es decir, va a ceder, pero es algo muy pequeño lo que va a ceder en compresión. Sin embargo, con los gases ya es algo diferente. Un gas ustedes lo meten dentro de lo que es un recipiente y lo pueden presionar mucho. Es lo que sucede cuando nosotros vemos y utilizamos lo que son los elementos para pintar, ¿ya? Que les metemos grandes presiones para después sacar y utilizar ese por ahí. En un sistema hidráulico se puede aplicar también. ¿El que podríamos aplicar ahí? Porque ahí sí no le entendimos bien si se refería a la bomba o si se refería al apartado de la compresibilidad de los fluidos, de los líquidos. En un sistema hidráulico se puede aplicar también si la compresibilidad de los líquidos. Sí, de hecho en la maquinaria que tiene que ver con hidráulica y con neumática, eso es lo que utilizan. Son aceites por lo general los que meten a través de las mangueras que potencializan lo que es la fuerza y de esta forma es que mueven grandes maquinarias, como pueden ser las de terracería y pueden ser también montacargas u otros elementos que ocupan estos principios muchas veces a través de esa propiedad de que son incompresibles,
van a hacer es transmitir potencia. Ahora continuando por acá, los líquidos ocupan un volumen definido y tienen superficies libres, mientras que una masa de gas se expansiona hasta ocupar todas las paredes del recipiente que lo contenga. Fíjense que con los gases lo delicado es la parte de temperaturas, porque con los gases se trabaja más en calderas, que es donde la presión de vapor que sale de ahí también se puede utilizar para generar electricidad o para mover maquinaria, ¿ya? Vamos a ver la parte de los sistemas de unidades. Y como les decía hace un momento a ustedes, voy a hablar del primer sistema, que es el sistema técnico de unidades. Las magnitudes fundamentales seleccionadas son la longitud, fuerza y el tiempo. Las tres unidades fundamentales correspondientes son el metro para longitud y el kilopondio para la fuerza, que fue de lo que hablamos al principio, que son kilogramos fuerza o kilogramos peso. Y también tenemos lo que es el segundo. Así que tenemos que un kilopondio va a ser igual a un kilogramo fuerza, que es un kilogramo de masa multiplicado por 9.81 metros sobre segundo, que es la gravedad. Entonces, si se fijan, al final nos quedan 9.81 kilogramos metros sobre segundo cuadrado o 9.81 newton. Así que un kilopondio va a equivaler a lo que es 9.81 newton. Así que la unidad de volumen ahí va a ser el metro cúbico. La unidad de aceleración va a ser el metro sobre segundo cuadrado. La de trabajo va a ser kilopondio por metro, y la de presión va a ser kilopondio sobre metros cuadrados. Fíjense, tenemos que conocerlo por lo que les decía hace algún momento al iniciar la clase, que dependiendo de la tabla que estemos utilizando, así es como nosotros necesitamos hacer conversiones con estos sistemas. Porque como el fabricante así los diseña, los datos pueden venir dados en otras unidades y deben convertirse al sistema metro, kilopondio, segundo antes de aplicarlos a la solución de problemas. La unidad de masa en un sistema es la UTM o la unidad técnica de masa. Se establece a partir de las unidades de fuerza y aceleración, es decir, la fuerza en kilopondios es igual a masa en unidades técnicas de masa por aceleración. Es decir, que si nosotros no tenemos la masa en UTM, la obtenemos a partir de un despeje, donde sería el peso en kilopondios igual a masa en UTM por la gravedad. Dejamos o despejamos de ahí el peso en kilopondios sobre lo que es la gravedad y vamos a tener esa masa en UTM. Ahora, para el sistema internacional de unidades, que nosotros trabajamos más a menudo, tenemos que las unidades son el metro, el kilogramo y los segundos. Así que la unidad de volumen es el metro cúbico, de aceleración metro sobre segundo cuadrado, densidad kilogramo sobre metro cúbico, unidad de fuerza es el newton, y vemos entonces que la fuerza en newton va a ser igual a la masa en kilogramos por la aceleración, que es metro sobre segundo. Así tenemos que un newton va a ser a 1 kilogramo por metro sobre segundo, y la unidad de trabajo joules, que es newton por metro, ¿verdad? Y vemos acá abajo la de presión o tensión, que es el pascal o newton sobre metro cuadrado. ¿Por qué puse presión o tensión? Ahorita que ustedes están llevando sólidos 3, se van a dar cuenta que van a hablar de esfuerzos que tienen que ser de cortante, y hay otros que son de flexionante, que pueden estar a tensión o a compresión. No sé si ya empezaron a ver por ahí las clases de eso, y se dan cuenta, van a ver unas que son transversales y que otras que son perpendiculares a lo que es la sección transversal. Pues resulta que en mecánica de los fluidos, esas unidades de tensión también se utilizan, ¿ya? No sé si ya empezaron a ver algo de eso en mecánica de los sólidos. ¿Ustedes me cuentan? Creo que quizás no han empezado a recibir clases de eso. Pero sí les voy a decir, todavía no. Les voy a decir que la mecánica de los sólidos es, se fijaron el triangulito de fuerzas que yo les puse cuando les estaba explicando el apartado de la presión sobre superficies planas, cuando estaba acá la superficie y conforme iba hacia abajo había una carga distribuida triangular. Pues en las secciones transversales que ustedes van a ver en barras,
tienen la misma forma. Va del centro hacia el exterior, donde se dice que cuando ustedes analicen esos esfuerzos transversales y lo que son de torsión, van a revisar que son formas triangulares, donde al centro no hay ninguna fuerza, pero desde el centro hacia afuera se generan fuerzas triangulares que son las que les sirven para analizar las deformaciones de los materiales. Bueno, internacional, las temperaturas se van a dar generalmente en grados centígrados o Celsius y la unidad de temperatura absoluta va a ser el grado absoluto. En esta ocasión nos vamos a quedar hasta acá. Voy a dejar de grabar.